Bienvenidos a Entrevistados. Pocos periodistas canarios conocen tan bien como nuestro invitado el drama que viven millones de africanos que se ven obligados a abandonar sus países, bien porque están en conflicto y temen por su vida, o en busca de un trabajo que les permita mantener a sus familias. Gente anónima que se juega la vida en arriesgadas travesías. Muchos de ellos ni siquiera saben nadar. Pepe Naranjo ha convivido muy de cerca con esos inmigrantes sin papeles. Ha escrito 2 libros sobre viajes que muchas veces acaban en muertes gratuitas. Sobre estos asuntos escribe también en el portal de internet Guinguín Bali. Pepe Naranjo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De nada, gracias a ustedes. Guinguín Bali significa frontera. ¿Qué fronteras separan Canarias del continente africano? Pues sobre todo yo creo que hay una frontera mental, que es la frontera de haber vivido durante mucho tiempo de espaldas a África, ¿no? Y Guinguín Bali, que significa sin fronteras, lo que pretende es romperla. Y que desde África hacia aquí y desde aquí hacia África, pues nos empecemos a mirar a la cara y a hablar de verdad de cosas importantes y a superar los estereotipos y los tópicos. Sí, porque Canarias también es frontera con Europa. ¿Desde aquí qué podemos hacer para impulsar el desarrollo de África? Pues nosotros, que somos un grupo de periodistas canarios, lo que pensamos es que la información es fundamental, que no podemos trabajar unos con los otros si no nos conocemos, ¿no? Y romper esa desinformación es nuestro objetivo, ¿no? Yo creo que es un objetivo primordial. Luego hay agentes de cooperación, empresarios que hacen inversiones y cada uno yo creo que en su ámbito puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero África, lo primero que hay que hacer es aceptar que estamos geográficamente en África, que somos vecinos y que tenemos que trabajar juntos, que es la única manera de salir adelante, ¿no? Cuando hablamos de inmigración irregular, siempre la noticia está en el número de pateras o cayucos que llegan, el número de personas que viajan en ella o mueren. Detrás de todo eso hay mafia, grupos organizados, ¿es algo real? Existen grupos que se aprovechan de la miseria de la gente, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que también es verdad que se ha atendido un poco a la exageración de esas redes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en la costa de donde salen las pateras y los cayucos, y yo creo que la percepción que se tiene desde Europa de mafias como grupos perfectamente organizados, de gente que se está lucrando en despachos ricos y que sacan mucho dinero con esto, yo creo que es exagerada. Lo que hay son pequeños pasadores que facilitan el tránsito a gente que lo que tiene es un deseo de llegar hasta Europa y que no encuentran otra posibilidad que hacerlo por la vía clandestina, ¿no? En estos días en Casa África se ha celebrado unas jornadas en las que se ha reconocido que las ayudas dadas a la cooperación no llegan a su destino por la corrupción política. ¿Es así? Eso es una sensación, una percepción muy extendida en África, que efectivamente hay muchísimo dinero que se está enviando a África, cooperación que llega fundamentalmente a gobiernos africanos, y hay unos altos índices de corrupción, ¿no? Lo que pasa es que si nos ponemos a lo mejor a buscar culpables o a repartir culpas, también deberíamos mirarnos a los gobiernos europeos. Hacia los que los entregamos esas ayudas. Claro, porque hay casos de ayudas que se dan a gobiernos y que se sabe perfectamente cuál es el fin, ¿no? Y eso ni se corta, ni se denuncia, sino que se sigue, digamos, alimentando ese sistema corrupto de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que no puede haber corruptos sin corruptores, ¿no? Y creo que en eso Europa tiene una responsabilidad. ¿De dónde surge la pasión de Pepe Naranjo por África? Pues como muchas cosas en la vida, ¿no? Un poco por casualidad. Yo trabajaba en el año 98 en el Canarias 7 y me mandan a cubrir una información en Fuerteventura de la llegada de pateras. Y a partir de ahí comencé a viajar a África, ya en el año 99 al Sáhara, luego a Mali, Senegal, Mauritania, etc. Y yo siempre digo que es como un bichito, ¿no? Que me ha picado, y como a mucha gente que le pica, ¿no? Y es un continente que tiene muchas cosas que ofrecernos y que desde aquí lo vemos siempre como una imagen fija, estática del estereotipo, ¿no? Del hambre, de la guerra, de la miseria, y que no es verdad. Eso es una parte de África, pero hay otra África que yo creo que nos está contando historias maravillosas de cultura, de desarrollo, de empuje, y que esa África no se está contando bien, ¿no? Y por eso ese empeño particular en sacar adelante proyectos que hablan de esa otra África, ¿no? ¿Y qué puede aportar África desde su punto de vista al mundo desarrollado? África es un continente de 1.000 millones de personas, ya ha superado la barrera de los 1.000 millones, con un enorme potencial. Es gente joven que está haciendo muchas cosas. Hay toda una generación de africanos que es la mejor formada de su historia, universidades, mujeres trabajadoras, empresarias. Hay
turismo emergente, economías fuertes, pese a lo que pueda parecer, una naturaleza fascinante, una historia apasionante, como te decía antes, ¿no? Una cultura que nos tiene muchas cosas que enseñar. Yo creo que África en buena medida es el futuro, ¿no? Estamos inmersos en el mundo en una crisis en la que no sabemos muy bien hacia dónde tirar, y a lo mejor si miráramos un poco a esa África en donde está el origen de la humanidad y de donde se están haciendo tantas cosas buenas, ¿no? Tantas cosas que están saliendo, yo creo que a lo mejor habría muchas cosas que aprender, ¿no? ¿Y por qué miramos tan poco hacia África? Se lo digo porque todos sabemos perfectamente dónde está Alemania, Reino Unido, Francia, pero si le damos un mapa a una persona y le pedimos que sitúe un país tan cercano como puede ser Togo, Benín o Burkina Faso, no tienen ni idea de dónde están. Eso es una tragedia, ¿no? Que los españoles en general y los canarios en particular, que vivimos tan cerca de África, hayamos estado siempre de espaldas a ese continente. Yo, desde algún punto de vista, creo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? África era la amenaza, era de donde venían pues primero los piratas, los berberiscos, el moro que venía a nuestras costas, ¿no? Y luego siempre hemos vinculado a África con esa parte pobre, con esa parte que había que, en todo caso, ayudar, ¿no? Nunca de la que beneficiarnos, ¿no? O en todo caso a la que explotar, ¿no? Era una África oscura, negra, de la que poco se sabía, ¿no? Cuando vemos a alguien, pues eso, negro, no sabemos muy bien, no siempre tendemos a pensar en lo malo, ¿no? En lo oscuro. Y yo creo que esa es la tragedia de África, ¿no? Que no hemos sabido mirarla de otra manera, que no hemos tenido la curiosidad de ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Y hay, insisto, ¿no? Una historia fascinante y unas tradiciones de las que podemos aprender mucho, ¿no? Y de eso hablan ustedes en el portal Guinguimbali, ¿no? Ese es nuestro reto, ¿no? Precisamente. ¿Qué utilidades tiene ese portal? Bueno, Guinguimbali es un portal de comunicación sobre África que es en 3 idiomas, inglés, francés y español, con una red de corresponsales en África, aunque nuestro staff, digamos, coordinador está aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias. Tenemos una red de corresponsales, porque el objetivo es contar África, pero que la cuenten los africanos, ¿no? Que la cuenten ellos mismos. ¿Qué podemos aportar? Pues primero, información sobre África. En Guinguimbali se puede encontrar desde economía, sociedad, entrevistas, cultura, opinión, en fin, todo el amplio espectro de la información sobre África. Y luego también, que es algo muy importante, la posibilidad de comunicarnos con los africanos. Hay una red social dentro de Guinguimbali para tender puentes con los africanos, ¿no? Yo creo que esas son las dos grandes cosas que Guinguimbali está aportando, ¿no? O sea, que el portal está dirigido como fórmula hacia el exterior, con denuncia social, cultural, y también para dar información a la gente que vive en los países africanos. Claro, porque por eso precisamente es en 3 idiomas, porque lo que pretende es romper, el idioma es una barrera, desgraciadamente, ¿no? No todo el mundo sabe francés, sabe inglés, entonces lo ofrecemos en 3 idiomas. Y además eso nos permite que los canarios podamos leer lo que ocurre en África, pero que también los africanos sepan lo que se está haciendo en Canarias por África, ¿no? Es un poco en el doble sentido, ¿no? Y eso se consigue, que los africanos sepan lo que ocurre, por ejemplo, en Canarias, teniendo en cuenta los altos índices de analfabetismo que existen en el continente africano. O sea, ¿cómo romper también esa barrera? Es cierto que no tienen los índices que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que eso está cambiando, ¿no? Lo que te decía antes, África es una realidad muy compleja y muy diversa, y hay países, por ejemplo, como Sudáfrica, que acaban de organizar un campeonato del mundo de fútbol, ¿no? Y que hay pues muchísima gente, es una economía emergente con mucho poder, Nigeria, Egipto, Marruecos, la estabilidad de Ghana o de Senegal en África Occidental, que es la región hacia la que nosotros nos dirigimos de manera preferente, ¿no? Y hay además un elevado índice que crece rápidamente de conexiones a Internet, por ejemplo, ¿no? A un ritmo del 35% anual. O, por ejemplo, las conexiones de móvil. En este momento hay 450 millones de usuarios de teléfonos móviles en África, ¿no? A toda esa gente nos dirigimos, a la gente a la que podemos llegar, evidentemente. Y es verdad que cuando uno va por África, yo tengo anécdotas, ¿no? De estar en medio de la Casamance, por ejemplo, en el sur de Senegal, y encontrarme en medio de la selva con un cibercafé, ¿no? Quiero decir, no vamos a llegar, evidentemente, a toda la población africana, pero sí que hay muchísima gente, millones de personas en África que tienen la posibilidad de acceder a Internet, ¿no? Pepe, la inmigración irregular ha sido una constante en su carrera periodística. 2 libros lo avalan, Cayucos y Los Invisibles de Kolda, que ha traído y que habla de los sueños rotos de una juventud africana que se mueve por impulso. A día de hoy, ¿saben realmente
esa gente, los peligros que corren o lo que se van a encontrar cuando lleguen aquí, pues por ejemplo, repatriación o acabar vendiendo, se deje en la calle? Yo creo que están cada vez más informados, ¿no? Porque la información cada vez llega mejor a África, ¿no? No digo que antes no lo estuvieran, porque probablemente antes también tenían ciertas nociones, ¿no? Lo que había una tendencia a crear una especie de mito, ¿no? Que era el mito de Europa, en donde iban a encontrar trabajo y dinero fácil. Y es verdad que cada vez están más informados de que eso no es así. Pero sobre todo lo que ocurre es que el mito que antes había de que había trabajo, y en cierta medida era verdad, porque en España durante hace 10 años era relativamente fácil encontrar trabajo, y ahora no. Yo creo que detrás de la caída en las cifras de llegada de inmigrantes a España está sobre todo que cada vez es más difícil, ¿no? Encontrar un trabajo y cumplir con ese sueño, ya no solo de ellos solos, ¿no? Sino de todas las familias que le financiaban ese viaje, ¿no? Y respecto a los peligros, yo creo que sí que es verdad que cada vez lo tienen más claro y saben además que cuando llegan lo más probable que les puede ocurrir es que son repatriados y eso disuade de la posibilidad de subirse a un cayuco, ¿no? Bueno, el gobierno español ha dicho que efectivamente la profunda crisis económica que se vive en Europa es un factor importante para esa reducción, pero también hay un estudio europeo que dice que los acuerdos de readmisión en los países de origen también han sido fundamentales, o sea, que España ha llegado a controlar la llegada de cayucos gracias a esos acuerdos de cooperación por encima de lo que es el Frontex. Sí, yo creo que es una suma de todo, ¿no? Primero yo destacaría la crisis económica, ¿no? La crisis ha provocado un descenso en la llegada de inmigrantes, ya no solo por vía clandestina o irregular, sino en general, ¿no? España ya no es un lugar atractivo para venir a buscarse la vida, por lo tanto, pues viene menos gente, ¿no? Luego están los acuerdos de repatriación o de readmisión, ¿no? Eso es un efecto disuasorio clave. Yo he tenido la oportunidad de hablar en África con jóvenes que han sido repatriados y lo que eso genera, ya no solo en ellos, sino en todo su entorno, es que, pues oye, no me voy a jugar la vida pagando además 1.000 euros o lo que les cueste para que encima luego me traigan de vuelta a casa, ¿no? Y luego, efectivamente, hay una vigilancia, aunque yo creo que la vigilancia es el factor menos a tener en cuenta, ¿no? Porque ya había vigilancia en Marruecos, por ejemplo, y se burlaba. Un barco que esté patrullando se puede sortear, pero las repatriaciones y la crisis, que es lo que, digamos, hace que cuando lleguen aquí se frustre su proyecto migratorio, eso sí que ha incidido sobre la bajada. Bueno, Estados Unidos mantiene un dispositivo permanente con México y todos los años se cuelan un Exacto. millón de personas. Porque eso tiene que ver con el hecho de que las causas profundas que mueven a los jóvenes a intentarlo no han variado. O sea, sigue habiendo gente que tiene su objetivo puesto en Europa porque saben que aquí tienen muchas más expectativas, tienen un horizonte mucho más amplio, saben que aquí es más fácil conseguir dinero para ayudar a su familia. Y mientras eso no cambie, mientras el abismo que separa a África de Europa no se acerque, digamos, van a seguir intentándolo por encima de las vallas, por debajo, por los lados, por el mar, por donde sea, ¿no? A pesar, estábamos hablando para escribir libros cayucos y Los Invisibles de Kolda, que precisamente habla de un drama terrible, la muerte de 160 africanos que intentaban llegar a las costas canarias. Para escribir esos libros hay que ponerse en la piel de esas personas. Usted ha viajado por países como Argelia, Malí, Senegal, Mauritania. ¿Qué es lo que más le ha impactado a Pepe Naranjo? Para hacer Los Invisibles de Kolda, viajamos hasta la región de Kolda, en el sur de Senegal, y hablamos con los familiares de 160 jóvenes que habían muerto en un naufragio terrible y olvidado, por eso se llaman Los Invisibles, en medio del mar. Contactamos con muchas madres de estos chicos, ¿no? Y para nosotros esos eran los momentos más difíciles, ¿no? Porque el dolor por la pérdida de un hijo es el mismo allí, aquí, que en cualquier lado, ¿no? Nosotros lo veíamos, ¿no? Ahí frente a frente, de repente hablar con una madre que su hijo había muerto hacía 1 año y medio y hacerle revivir de alguna manera ese dolor, porque nosotros lo que queríamos era que nos contaran cómo era su hijo, por qué había decidido emigrar, etcétera, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Ver a una madre y tener que, pues, preguntarle por su hijo que ha muerto, es complicado, ¿no?
Lo que nos hacía era, pues, nos daba un sentido de la responsabilidad, de que teníamos que hacer un trabajo digno, ¿no? No podíamos caer en el tópico sensacionalista o en la lágrima fácil, ¿no? Sino realmente contar cuál es el origen de este asunto, ¿no? Porque ese era nuestro objetivo, y si este libro tiene algún valor, yo creo que es ese, ¿no? Que es rescatar del olvido a la gente que ha muerto y rendirles un homenaje no solo a estos 160 chicos, sino a los miles de personas que han muerto sin que en Europa se nos mueva una pestaña. ¿Hay alguna imagen en esos viajes que se le haya quedado en la retina? Algo que una mirada, una sonrisa. Yo creo que lo de las madres. ¿Alguna situación especial? Insisto en lo de las madres, ¿no? Yo creo que el coraje de esas mujeres que se han visto privadas ya no solo de un ser querido, sino de su principal sustento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en África la pérdida de alguien joven de 20 años ya no es solo la muerte de alguien que quieres, ¿no? Como tu hijo, sino que es tu principal sostén, ¿no? Es la persona que todos los días contribuye a que tú puedas comer y alimentar al resto de tus hijos, ¿no? Y además son mujeres que no se resignan, ¿no? Que son capaces luego de crear asociaciones para salir adelante, de buscar recursos alternativos a los que sus hijos, de tratar de disuadir a los otros jóvenes para que no cojan los cayucos, de hablar con la policía si se enteran de que se está organizando una expedición en el barrio de un cayuco, y hablan con la policía para que los detengan, ¿no? Son realmente mujeres coraje, ¿no? Son ejemplos para la comunidad, ¿no? No es una exageración decir que en África el desarrollo y la economía tiene que estar en las manos de las mujeres, y está de hecho en buena medida, ¿no? En manos de las mujeres, porque ellas son en quienes se confía, ¿no? Eso, por ejemplo, el tema de los microcréditos, ¿no? Se les da a las mujeres y no a los hombres, ¿no? Porque son ellas en sus espaldas y en sus brazos sobre quienes recae, ¿no? El peso de la comunidad. Y eso, para mí, yo creo que es los momentos siempre más intensos son esas entrevistas con las madres. Pepe, ¿es Canarias una sociedad racista? No, yo creo que no. Yo creo que hay, desgraciadamente, casos particulares de gente racista, ¿no? Y también creo que a Canarias y a España también le ha tocado vivir en muy poco tiempo algo que en otras sociedades europeas lo han vivido durante décadas, ¿no? Que es un proceso de llegada de gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que aquí hace 15 o 20 años pues el porcentaje de población extranjera era muchísimo menor al que hay ahora, se ha prácticamente duplicado, ¿no? Y eso a veces es difícil de asimilar y se producen roces que hasta cierto punto son lógicos, ¿no? En gente que tiene una mentalidad determinada, ¿no? Y eso hay que moldearlo y hay que adaptarlo, ¿no? Hemos tenido desgraciadamente ejemplos lamentables, ¿no? de manifestaciones o de agresiones a personas que por su color de piel o por su acento o por su origen son marginadas, ¿no? La sociedad no creo que se la pueda calificar de racista, pero sí que desgraciadamente tenemos leyes que fomentan la separación, leyes de extranjería, que lo que hacen es cerrar la puerta a gente que lo que viene es a buscarse la vida, ¿no? Y me parece que sí que hay un cierto racismo institucional, ¿no? No Canarias solo, sino España y Europa, ¿no? Hemos creado un sistema administrativo e institucional de rechazo al otro, ¿no? Pero sí, porque a pesar de vivir en una sociedad globalizada, cuesta empatizar, ¿no?, con el inmigrante. Es que tenemos un mundo en el que lo que nos hemos dedicado es a levantar una barrera, ¿no? Una barrera de papel en las leyes y una barrera física cuando hablamos de muros, ¿no? Y lo vemos en el sur de Estados Unidos, hablabas antes, ¿no? O aquí en las vallas, hay sistemas de vigilancia, las patrulleras europeas que están patrullando en las playas de África, ¿no? Hemos trasladado nuestra frontera a la playa de África, ¿no? Y eso yo creo que también pues lo que provoca es que la gente viva al que llega de fuera como alguien ajeno, como alguien amenazador, ¿no? Y la realidad no es esa. La migración es parte de la historia de la humanidad desde siempre y hay que entenderla como un fenómeno natural y no como algo amenazador, ¿no? ¿Pepe Naranjo se iría a vivir a África? Sí, nosotros en parte vivimos en África, ¿no? Porque Canarias no podemos negar nuestra realidad geográfica, ¿no? Y es africana. Es cierto que somos
digamos, administrativa y políticamente, ¿no?, europeos y sociológicamente europeos, pero también somos un poquito africanos, ¿no? Pero me iría al continente, claro que sí, ¿no? Además me encantaría, ¿por qué no? Digamos un rincón de África que no nos podemos perder. A mí de lo que conozco me encanta Mali. Mali es un país que tiene una historia de imperios, de grandes imperios africanos, y que es además una gente súper hospitalaria y que hay unos paisajes fascinantes, ¿no? Desde el norte con Tombuctú, Gao, en el desierto en torno al río Níger, por ejemplo, en donde se respira la historia y la cultura, hasta el sur o el oeste, la región de Kai, donde es más Sahel y hay más vegetación. Yo creo que Mali, con su gente sobre todo, porque yo creo que de África, que tiene una naturaleza maravillosa, yo destacaría sobre todo la gente, ¿no? la hospitalidad. Algo, antes me preguntaba también sobre qué nos puede enseñar África, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar de África? Yo creo que ese sentido de la hospitalidad de los africanos nos vendría muy bien en este tiempo, además. Bueno, porque a pesar de la pobreza, de las enfermedades, del hambre, casi todo el mundo que viaja al continente africano siempre dice, hoy siempre te encuentras pues la sonrisa de ese alguien que no tiene nada y te lo da todo. ¿Cómo es posible que al revés aquí tengamos de casi todo y sin embargo estemos siempre como consumiendo antidepresivos y en estado de ansiedad? ¿Cómo se lo explica? Pues porque alguien me decía, ¿no? Los africanos tienen y uno lo vive, ¿no?, una gran capacidad de cuando lo ven a uno es como si lo analizaran con rayos X, ¿no? Sobre todo me refiero a los africanos que viven en el campo, ¿no?, la gente que vive pegada a la tierra todavía, ¿no?, con la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿no? Y es un poco a lo mejor lo que le pasa a nuestra gente de los pueblos, ¿no?, o a la gente de campo, ¿no?, aquí. Tienen una capacidad especial para descubrirte, ¿no?, por dentro cuando te miran, ¿no? Eso a mí me parece que es una enseñanza, ¿no?, que es más importante el ser humano para ellos que lo material, ¿no? Y cómo no van a ser felices si tienen salud, si tienen pues su campo para cultivar o si tienen a su familia con ellos, etcétera, ¿no? Porque son gente que es más importante el ser humano que lo material, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos perdido un poco en ese laberinto, ¿no? Y estamos un poco que no sabemos muy bien de cómo salir de ahí, ¿no? Por eso también ese auge de las religiones orientales y del espiritualismo, a lo mejor de India, etcétera, ¿no? Porque yo creo que estamos un poco perdidos en el laberinto de las cosas y no sabemos, ya hemos olvidado mirar a la gente a la cara, a los ojos, ¿no?, y ver al ser humano que hay detrás, ¿no? Antes hablábamos del Mundial de Fútbol que acaba de terminar, nos ha permitido también conocer la cultura, las costumbres y las necesidades de millones de personas. ¿Cree que eventos de este tipo sirven para que no nos olvidemos de lo que hay que hacer por África? Sí, bueno, el Mundial es un montaje enorme, ¿no? Hay una gran parafernalia, de repente todo el mundo, ¿no?, parece que pone el foco durante un tiempo en el lugar donde se celebra, ¿no? En este caso se ha celebrado en Sudáfrica, que como le decía es el país más rico, ¿no? El PIB de Sudáfrica es el 25% del PIB de toda África, ¿no? Pero sí que es verdad que fruto de ese mundial surge la oportunidad de que se hable de África, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí traía esta guía, ¿no?, que hemos elaborado en Guinguimbali por encargo de Casa África para hablar de África, ¿no?, y África en positivo, ¿no? Y esa oportunidad yo creo que se trata de aprovecharla, ¿no? Y hablar de África es hablar, como antes les decía, ¿no?, de toda esa maravillosa playa de cosas que nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, sí que aprovechar esa oportunidad, pero tampoco nos volvamos locos, ¿no? El Mundial va a pasar, la ola, ¿no? A lo mejor ahora todavía lo tenemos muy reciente y además con esa victoria de España, pero dentro de un mes, pues, nos acordaremos poco del Mundial, ¿no? África no va a desaparecer, África va a seguir ahí, nos tenemos que seguir ocupando, haya o no haya Mundial, ¿no? Porque además, perdona, sí, yo creo que cuando hablamos de la crisis, no vamos a poder salir de esta crisis, el mundo, si no salimos todos juntos, ¿no? Y yo creo que África tiene mucho que jugar en la economía del siglo XXI, ¿no? Porque el potencial demográfico que tiene es enorme y no podemos seguir pensando en un mundo con compartimentos estancos, ¿no? El mundo está cada vez más globalizado y tenemos que apostar por salir todos juntos y por combatir de verdad
los problemas del mundo todos juntos. Hablábamos del Mundial y también en la clausura del Mundial pudimos ver la figura del líder sudafricano Nelson Mandela. Su legado sobre los derechos humanos para los africanos y sobre todo para los negros sigue siendo necesario, Pepe. Sin duda, no, sin duda. Nelson Mandela yo creo que es uno de los personajes del siglo XX más relevantes, ¿no? Y creo que no me equivoco si digo que de los personajes vivos más relevantes, ¿no?, del siglo XX. Su coraje, sus 27 años en la cárcel y pese a todo ese espíritu siempre combativo y además luego no revanchista, ¿no? Como luego después de salir de la cárcel lo que seguía predicando era la reconciliación, ¿no?, junto con de Klerk, ¿no?, que fue el presidente sudafricano blanco, junto con Mandela, quienes cambiaron ese apartheid, ¿no?, quienes lo hicieron desaparecer. Yo creo que la figura de Mandela y su legado formarán parte siempre de la historia de África y de la historia de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que es un líder del que todavía estamos aprendiendo, ¿no?, de ese espíritu, ¿no?, de Mandela. Pepe, a las personas que nos están viendo en este momento y que quizás les gustaría poner su granito de arena, ¿qué le dice? Yo creo que todos en nuestro ámbito, primero en el personal, tenemos que empezar a cambiar algunos discursos, ¿no?, de África, ¿no? No pensar siempre en esa imagen, como decía antes, estática de África, ¿no?, sino interesarnos porque hay otra África y que tenemos que conocerla, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay cauces, ¿no? A mí siempre me gusta hablar del papel que cumplen las organizaciones no gubernamentales, ¿no?, que ayudan al desarrollo en África, porque hablamos de que a veces hay corrupción en los países africanos y desde los gobiernos europeos tampoco se ha sabido entender, ¿no? Pero hay organizaciones sociales que están trabajando en África y que la ayuda sí llega, ¿no? No es verdad que la ayuda no llegue, ¿no? La ayuda llega y cumple su papel. No es un papel transformador de la realidad, pero sí que palía algunos problemas, ¿no? Y por qué no acercarse a Cruz Roja, a Médicos Sin Fronteras, a Médicos del Mundo, a la organización, a Intermón, a Cáritas, y desde ahí poner nuestro granito de arena. Yo he conocido en mi trayectoria muchos voluntarios, algunos de ellos jubilados, que hacen una labor impagable, ¿no?, en el día a día, desde aquí o desde allí, ¿no?, da igual, contribuyendo en fin, a que las cosas de alguna manera vayan un poco mejor, ¿no? Pepe, habiendo conocido y visto la cara más amarga de la inmigración irregular, a Pepe Naranjo, ¿cuál es la noticia que le gustaría contar? Pues que no existieran leyes para tratar de regular algo que las sociedades y la naturaleza prácticamente regulan por sí solos, ¿no?, que es los movimientos migratorios, ¿no? A mí me gustaría decir un día que un africano que quiera venir a España lo pueda hacer si quiere, ¿no? Igual que un europeo que va a África lo puede hacer si quiere. Me gustaría algún día poder decir, aquel africano que quiere, que se mueva por el mundo libremente, ¿no?, y que todos nos podamos mover por el mundo de manera libre y natural, sin tener que estar pidiendo visados o pagando... O jugándonos la vida. O jugándonos la vida, ¿no?, para hacerlo. Yo creo que esa sería la mejor noticia, ¿no?, que nos podemos dar en el mundo, ¿no? Pepe Naranjo, periodista, muchísima suerte en sus proyectos y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y a ustedes también por habernos acompañado. Nosotros les esperamos en una próxima cita aquí en Entrevistados. Adiós.